Una treintena de líderes internacionales participaron este lunes de manera presencial o virtual en una cumbre convocada en Kiev por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en el tercer aniversario de la invasión de Rusia a su país. Entre ellos llegaron a la capital ucraniana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. En una muestra de apoyo del bloque comunitario a Ucrania, von der Leyen anunció un nuevo desembolso de 3.500 millones de euros para Kiev en marzo, además de la adopción formal del 16º paquete de sanciones europeas contra Rusia. Este respaldo se da en momentos en que Estados Unidos ha sugerido concesiones de Kiev para obtener un acuerdo de paz con Rusia. A 3 años de comienzo de la invasión de Rusia, recordamos cómo empezó esta agresión y qué sucesos han marcado el desarrollo de este conflicto hasta la fecha. La invasión rusa comenzó poco antes de las 4 de la mañana, por tierra y por aire. Poco después, los tanques rusos empezaron a cruzar la frontera hacia Ucrania. 10 días después, las tropas rusas habían llegado a los suburbios de Kiev, a unos 20 kilómetros de la oficina del presidente Volodymyr Zelensky. En el centro de Kiev se oían disparos de artillería en las afueras de la ciudad. Pero el ejército ruso subestimó la resistencia ucraniana. A principios de abril, Ucrania había expulsado a las tropas rusas de la región de Kiev. Mientras lo hacían, se encontraron con las primeras pruebas de las atrocidades rusas, como aquí en Bucha. Estas escenas se vivieron en Jersón, cuando las tropas ucranianas retomaron la ciudad tras 8 meses de ocupación rusa. A partir de septiembre, Ucrania recuperó miles de kilómetros cuadrados de territorio en el sur y el este del país. Mientras Ucrania avanzaba con decisión y rapidez durante el otoño europeo, el ejército ruso lo hacía con lentitud y constancia, principalmente en el este. Tras 10 meses de encarnizados combates, Rusia capturó lo que quedaba de la ciudad de Bakhmut. Se estima que más de 60.000 soldados rusos murieron o resultaron heridos al tomar la ciudad. Tras meses de especulación en los que Rusia pudo construir defensas y sembrar campos de minas, Ucrania lanzó su tan esperada contraofensiva. Los resultados fueron escasos. Ucrania solo pudo desplazar la línea del frente unos cientos de kilómetros cuadrados. Una situación inesperada, tropas ucranianas en suelo ruso. Con los frentes del sur y el este bien defendidos y fuertemente minados, Ucrania golpeó donde Moscú menos lo esperaba. En un par de días, Ucrania había tomado la ciudad de Sudzha y los pueblos de los alrededores. Desde enero de 2025, Ucrania intensificó sus ataques contra instalaciones petroleras rusas para reducir el suministro de combustible al ejército y los ingresos por exportaciones. Ahora, al cumplirse 3 años de la invasión, Rusia controla cerca del 20% del territorio ucraniano. Según cifras oficiales, más de 12.000 civiles ucranianos han muerto y otros 30.000 han resultado heridos. Pero se estima que las cifras reales son significativamente superiores. Las bajas militares se mantienen en secreto en ambos bandos. Según valoraciones conservadoras, habrían muerto unos 80.000 militares en el bando ucraniano y 200.000 en el ruso. Los heridos superarían estas cifras. Jesús Núñez Villaverde es experto en relaciones internacionales y nos acompaña a esta hora desde Madrid para ofrecernos un análisis de la situación actual. Señor Núñez, bienvenido a DW, gracias por estar con nosotros. Y quisiera comenzar preguntándole por el peso de este conflicto. La guerra en Ucrania se interpretó en sus inicios como un ataque a los valores mismos de las democracias liberales de Occidente. ¿Cree usted que a 3 años de esta guerra todavía se ve a Ucrania como ese escenario de la lucha por pilares tan fundamentales para los países que apoyan al ejército ucraniano? Evidentemente, Ucrania lucha por su propia existencia como un Estado soberano y desde ese punto de vista hay que seguir señalando que el principal responsable de esta guerra es Vladimir Putin al invadir por la fuerza militar un territorio soberano. A partir de ahí, evidentemente, lo que está en juego no es solamente la seguridad y la integridad territorial de Ucrania, sino en buena medida el orden de seguridad en todo el continente europeo, puesto que evidentemente con la aportación de los apoyos económicos y militares que diferentes países europeos y también Estados Unidos evidentemente le han prestado a Ucrania, eso es lo que le ha permitido llegar hasta aquí, pero no tenemos nada claro cuál pueda ser el futuro, porque es cierto que hasta ahora Ucrania ha resistido y por lo tanto ha mantenido el sueño de recuperar algún día su integridad territorial, aunque cada vez ese sueño se va diluyendo. Y por otro lado, queda pendiente también ver lo que puede hacer la estrategia de Donald Trump en Estados Unidos con la amenaza de cortar la ayuda. Todo eso colocaría a Ucrania en una situación prácticamente insostenible.
Y es que justamente la lectura de estos últimos desarrollos en la política internacional sugiere que Ucrania es más vulnerable definitivamente que al inicio de la guerra por la posible erosión de ese ayuda militar. ¿Qué tan factible es, a su criterio, que veamos un apoyo lo suficientemente contundente con o sin Estados Unidos como para que Ucrania salga de esta guerra sin hacer grandes concesiones a Rusia? Creo que esa es ahora mismo la gran pregunta. Volodymyr Zelensky ha abandonado su discurso de la victoria, intentando hacer ver que estaría dispuesto a expulsar a todas las tropas invasoras rusas del territorio ucraniano, y ahora lo ha cambiado por garantías de seguridad, dando por hecho que va a tener que llegar obligatoriamente a algún tipo de acuerdo con Moscú, y fundamentalmente el factor que ha provocado ese cambio es una vez más Donald Trump, con la amenaza de recortar o de suspender la ayuda. A partir de ahí, lo que queda por ver es si la Unión Europea básicamente está en condiciones de sustituir a Estados Unidos tanto en ayuda económica como en ayuda militar. Y el hecho es que la sensación que transmite la Unión Europea a día de hoy, con muchas palabras, con muchos gestos simbólicos, como la reunión que hoy se está celebrando en Kiev, por parte de la presidenta de la Comisión, el presidente del Consejo Europeo y muchos mandatarios occidentales, es que no estamos con voluntad política para ir más allá de las palabras, porque la ayuda que se le ha prestado hasta ahora a Ucrania, en el mejor de los casos, le ha servido para resistir, para seguir todavía en pie, para no rendirse. Pero de ahí a poder imponer su dictado a Rusia queda un trecho enorme. Y si no se cuenta con la ayuda de Estados Unidos, no solamente en términos económicos, sino también en términos militares, a día de hoy ni la industria de defensa europea ni los ejércitos europeos están en condiciones de poder tomar el relevo y apurar todavía más las opciones que le quedan a Ucrania antes de que tengan que sentarse a una mesa a negociar algún tipo de acuerdo, evidentemente contrario a sus intereses. Era el análisis de Jesús Núñez Villaverde a 3 años del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. Señor Núñez, muchísimas gracias y hasta la próxima. Un placer, hasta la próxima.